exactamente todo lo que nosotros tenemos en la mente. Herramienta perfecta para la purificación era totalmente diferente. A mí me querían cambiar incluso, yo ya lo había dicho, a mí me querían cambiar en el mundo espiritual. Me habían dicho que fuera lo que no pudiera ser. Y yo ya había dicho que yo podía hacer absolutamente todo lo que la gente no podía hacer en su campo espiritual. Yo era el que me engrandecía como un gigante. La gente quería saber cómo en el campo espiritual podemos hacernos tan grandes como yo. Primeramente, cuando uno se hace grande en el mundo espiritual es a través de la fe. A mí me llamaban en el campo espiritual incluso, mira, el elegido, el dotador de formas. La gente quería experimentar a través de mí y que le contara, incluso que especificara absolutamente todo lo que veía en mi campo espiritual, y que eso era la parte que yo había desarrollado a través de tanto estudio, el campo psíquico espiritual de la mente. Entonces yo a través de mis experiencias espirituales yo había dicho que podía percibir absolutamente todo, lo que mayormente la gente no ha desarrollado, ¿vale? Entonces yo le había dicho que yo podía sentirme como yo ya había construido en mi campo espiritual una gran morada, un gran castillo, y que mayormente a mí me habían llamado, y yo me sentía como estaba dentro de un castillo mirando y observando un cuadro, ¿vale? En el cuadro podía percibirme yo a mí mismo, mi campo espiritual, como era una mujer bella, cubierta, elegante, bien, eso es lo que yo podía percibir en mi campo espiritual. La gente quería no saber absolutamente hasta eso, todo lo que podía percibir y ver. Incluso, porque la visión en el campo espiritual todo es a través de la fuerza mental. Si nosotros no vemos en la tierra nada, nosotros en el campo espiritual vamos a estar totalmente ciegos. Y eso es lo que pasaba mayormente a muchos de la gente que practicaban la meditación y que no veían ni siquiera su mundo espiritual porque eran ignorantes y estaban ciegos. Y yo quería realmente sacarlo de la oscuridad hacia la luz del conocimiento a través del campo espiritual, no solamente del material. Entonces, para lo que querían aprender, a mí no me importaba absolutamente contar mis experiencias divinas, porque ciertamente son divinas, son totalmente fuertes, grandes, salidas de este mundo que nosotros podemos percibir hoy en día materialista. Entonces, el gran desarrollo de la mente había sido yo mismo el único estudioso que había trabajado en mí para aconsejar a otros a través de este bonito y beneficioso conocimiento. Yo ya había dicho que en el castillo, en el tema espiritual, yo me veía a mí como estaba observando a un cuadro donde había una mujer súper bella, muy bonita, ¿vale? Esa es la realidad. Y estaba observándome a mí mismo en el campo espiritual, que era una mujer. Sí, era una mujer en el cuadro. Yo físicamente en mi lado espiritual soy hombre, tal y como vosotros me veis aquí. Esa es la realidad. Por eso yo me manifiesto. Si vosotros veis casi todas las explicaciones de mi espiritualidad, siempre soy un hombre, porque así como yo me siento en el campo espiritual, y eso es una realidad. Pero esta vez en el campo visual de la espiritualidad, había percibido cuando yo estaba dentro de mi morada, como yo mismo estaba observando un cuadro enfrente, y ese cuadro me veía a mí mismo, pero siendo una mujer. Y yo mismo miraba, había dicho, sí, es una mujer demasiado bella y tienes cualidades totalmente altas y elevadas. Incluso puedo meterme yo mismo en el campo espiritual, meterme en el cuadro y adoptar esa apariencia que yo estaba viendo a través de mí, siendo físicamente una mujer. O sea, yo mismo podía cambiar de apariencia física en el campo espiritual. Y en ese momento me estaba viendo a mí mismo en un cuadro que era una mujer y que tenía el momento de elegir si quería atravesar el cuadro para ser la mujer. Y no quería, ¿sabéis por qué? En mi campo espiritual. Porque mayormente la gente se basa en las apariencias. Construye a una forma física de ropa y de vestimenta para que nosotros seamos, cuando en la realidad yo mismo, yo había dicho que a mí no me importaban las apariencias. ¿Por qué? Porque yo si adoptaba todas las apariencias físicas totalmente diferentes, siempre era la misma persona. Entonces eso es lo que yo quería proyectar. Por eso yo no había decidido en el campo espiritual ser una mujer,
Porque eso es lo que mayormente todos querían, que fuera una mujer. Y no iba a ser una mujer porque yo me amo a mí. Yo me amo a mí. No a mi físico, no a nada material, ni vestimenta, ni nada. A mi alma. Mi alma es la que vive. No una apariencia. A mí, no sé, a mí personalmente. No se me puede calificar a través de una apariencia, no, porque aunque adopte las apariencias en el campo espiritual totalmente diferente, siempre sigo siendo la misma alma. Y la gente quería que yo fuera una mujer en el campo espiritual y en el campo material. Y yo no iba a ser lo que la gente quisiera cuando yo me había amado a mí siendo un hombre en el campo espiritual, porque a mí era que me llegaban las revelaciones espirituales de lo que hacía lo maldito. ¿Y cómo yo iba a darle el reconocimiento a la gente? No, porque para mí es muy importante que la gente se amen a sí mismos, punto. O sea más gordo, sea más fino, no importa, porque seguimos siendo lo mismo. Y nadie, si vosotros amáis tanto como yo me amo, nadie os va a cambiar quiénes sois vosotros realmente. Y ese era mi mensaje principal en la meditación profunda con mi enseñanza para los que estaban interesados en el tema. El tema del físico, de las apariencias. Por eso también, yo cuando había estudiado los conocimientos, los textos islámicos, Dios mismo había dicho que había insuflado propia alma de Él en todos nosotros y que todos éramos por dentro luminosos. O sea, luminoso quien mantenía una fe correcta, se limpiaba, se purificaba, se alejaba de los pecados, podía tener una fe, una espiritualidad buena, elevada, y podía elegir todo absolutamente en el campo espiritual, todo lo que quisiera, porque en el campo espiritual nosotros podemos, solamente con la mente, podemos ser lo que nosotros queramos, ¿vale? Y eso es muy divertido para la gente que quiere aprender. Y yo ya he dicho que yo era una fuerza increíble. Y que cuando había terminado de mirar en el espejo al cuadro, yo había salido así como vosotros me veis, siendo físicamente un hombre, ¿vale? Había salido por una muralla que había. Y todo, cuando yo me había observado y había mirado abajo, todo lo que había alrededor mía, toda la gente que había, yo estaba en mi castillo. No había adoptado una apariencia femenina, sino yo como ustedes me ven a mí, como yo me amo y me siento. Entonces había salido por la puerta, por la verja, o sea, una verja en mi palacio, porque yo lo había conseguido un palacio en mi cambio espiritual por lo que había realizado en la tierra, aconsejaba a la gente todo lo que había construido, era un tesoro, pero en el campo espiritual yo no me importaba el tesoro, lo que me importaba era repartir el conocimiento y aprender, seguir aprendiendo a la gente. Entonces cuando yo me he asomado en el campo espiritual por la ventana había visto que había un montón de hombres, esa es la realidad, había un montón de hombres, mayormente todos eran hombres y todos eran verdaderos. Esta vez todo lo que yo he visto eran verdaderos, eran hombres fuertes, verdaderos, que estaban luchando y que cuando yo mismo había salido como un rey, que yo me consideraban como un rey en el campo espiritual, esa es la realidad, pero yo no me sentía que era ningún rey. Porque yo no quería sentirme mejor que nadie. No, porque no me sentía mejor que nadie, ni nada. Y nadie tampoco se debe sentir mejor que la gente. Yo simplemente en el campo espiritual me sentía que era un hombre normal, que tenía experiencia espiritual y que me gustaba ayudar a la gente a través de mi conocimiento. Y que me daba felicidad cuando la gente aprendía a través de mi conocimiento y beneficiaba a la gente. ¿Vale? Eso es la única realidad. Porque el creyente no necesita, ya he dicho, ser elogiado por nadie, porque cuando nosotros queremos ser elogiados, o nosotros nos creemos, esto es muy importante también saberlo, nosotros no podemos creernos. Allah dijo en el Sagrado Corán que odia a la gente arrogante, a la gente que se creen mejores que otros, ¿vale? Eso es la realidad. Y yo ya lo tenía estudiado. ¿Vale? Por eso yo no podía creer mejor que nadie porque Allah mismo dijo en el Sagrado Corán que detesta, odia a la gente que se cree mejores que otros. ¿Vale? Entonces yo no podía incumplir esa norma. Por eso no me creía mejor que nadie. Nunca, jamás. Entonces, cuando yo había salido al balcón, en el balcón, ya había estado yo físicamente la apariencia que vosotros veis. Yo estaba viendo muchos guerreros, la realidad eran guerreros, eran gente de alma que salvaban a otros.
y que yo mismo era el único que le había enseñado a ellos durante muchos meses atrás que fueran grandes combatientes por la paz. Nada más. Que fueran gente verdadera que incluso a través de su propia meditación y súplica, suplicaran por otros. Ellos eran guerreros espirituales. En mi entorno yo podía percibir en mi campo espiritual todos los guerreros que habían energías buenas. Porque a veces sí es cierto que en el campo espiritual se siente a los demonios, ¿vale? Porque eso es importante, no tenemos que tener absolutamente miedo porque es una realidad. Es una realidad que mucha gente hace transgresiones a otros y mayormente si nosotros transgredimos, nosotros mismos, yo incluso pudiera transgredir a alguien, que eso va a ser imposible porque yo no incumplo las órdenes de Dios. ¿Por qué? Porque sé lo que hay, sé la realidad y sé los grandes castigos que Dios hace para la gente pecadora. Entonces yo quería ayudar a la gente a través de mis meditaciones, tanto en tema espiritual como en el tema material. La gente, algunos, lo que yo había percibido que había en mi campo espiritual, que eran guerreros, que yo mismo le había enseñado a través de los conocimientos anteriores, que habían pasado de ser pecadores y de gente infelices. Habían mejorado ellos mismos sus propias capacidades a través de mis enseñanzas y mis explicaciones libres de pensamiento a través de la espiritualidad. Se habían salvado, se habían vuelto creyentes verdaderos que ayudaban a otra gente a través de incluso súplica, no solamente de actos y hechos, sino a través de la súplica pedían el bien por la gente y a través de la súplica ellos mismos pedían todo el bien a la gente para que se salvaran también de todo el mal. Ellos, lo que yo estaba percibiendo en mi campo espiritual, eran toda la gente que me había seguido correctamente a través de mis enseñanzas. Que yo no soy un profesional, eso lo tienen que saber la gente. Yo no soy un profesional, yo soy un hombre que ha estudiado muchos años el tema espiritual correctamente según el Corán y la Sunna, ¿vale? Yo lo que me baso es en textos verídicos que explican todo lo que es el campo material y el campo espiritual, ¿vale? Yo no voy a dar ningún conocimiento a la gente, ni en cosas materiales que sean perjudiciales y en mi mundo espiritual que sean perjudiciales. Yo todo lo que explico mayormente no es ni perjudicial ni lo contrario, es la realidad. Entonces, para nosotros ser mejor estar felices, mucha gente quería ser felices. ¿Cómo van a alcanzar la felicidad si mayormente siempre estaban corrompiendo? Yo le había abierto mi puerta, ¿vale? Yo no había obligado a nadie a creer. A nadie, porque eso está totalmente prohibido para nosotros. Y ellos habían creído porque Dios le había guiado a través de mis grandes súplicas y yo había enseñado a ellos lo que antes no sabían. O sea, le había abierto una pequeña luz en su propia oscuridad. Y eso era lo que a mí me daba felicidad. Punto. Para seguir repartiendo el conocimiento y trabajar para ayudar a otros. Entonces, cuando yo me había adentrado en el campo espiritual, había bajado abajo, había salido. Y en ese momento que había salido yo abajo, sin yo querer, porque esto es la realidad, sin yo querer, yo era un hombre, ¿vale? Cuando había salido en la ventana y he visto a guerreros, creyentes, verdaderos combatientes, gente buena, ¿vale? Que defienden a otros. Pero cuando yo había bajado por las escaleras, mientras era un hombre así como vosotros me veis, cuando yo había salido por la puerta grande de abajo para saludarlos a ellos, a todos los guerreros que habían allí, abiertamente, pues era una mujer. Esa es la realidad, era una mujer. Y veía totalmente mi ropa, como la tenía. La realidad es que me había gustado, ¿vale? Me había gustado en ese momento verme a mí siendo físicamente una mujer, porque no sé qué me había pasado en ese tema espiritual. Ahí mismo no sé qué había pasado, porque yo no había decidido gustar el físico de una mujer, sino que solamente Dios era el que me había hecho una mujer cuando yo había bajado abajo, punto. Esa es la realidad. Y la había aceptado, ¿eh? La había aceptado, ¿por qué? Porque la realidad es que en el campo espiritual, cuando en ese momento yo había bajado a saludar a los guerreros que yo había enseñado, me veía, podía visualizar, que yo tenía un vestido muy grande, lo puedo decir, ¿no? Un vestido muy grande, bonito, bordado, con piedras preciosas hechas a mano de color oro y de color rojo, ¿vale? Entre el color oro y el rojo. Era un vestido grueso, la realidad era un grueso, era como cosido a lana, tela, una tela muy especial.
¿vale? Y era enorme el vestido, y yo he dicho, no, porque lo podía ver en el campo espiritual, el vestido. Y lo que estaba pensando, que el vestido era muy bonito, era que no quería llegarme por las escaleras. No quería llegarme por la escalera, porque no sabía qué zapato llevaba. Porque el vestido era tan grande que llegaba al suelo. Esa es la realidad, llegaba al suelo y aparte tenía una cola enorme de grande, ¿eh? Y yo eso no era un vestido de novia ni nada. En el campo espiritual no era un vestido de novia, era un vestido puente para una ocasión especial. Y podía verme a mí, podía visualizar mi cara, que estaba destapada, que tenía un velo cubierto, o sea, mi pelo estaba cubierto, pero solamente salía un poco de pelo sobresaliendo sobre el velo, un gran velo que tenía enorme, de grande y de bonito. Y cuando había bajado abajo, tenía algo en la mano, pero no sabía lo que tenía, porque no quería mirar lo que tenía en la mano, porque no quería verlo, ¿vale? En ese momento cuando estaba bajando por la escalera, porque ya había dicho que estaban todos los guerreros de allí, entusiasmados, y se habían incluso arrodillado ante mí. Y yo me sentía en mi campo espiritual siendo una mujer, como todos queréis saber, que yo misma en el campo espiritual, cuando había adoptado una persona, un físico mujer, sin yo querer, me sentía intimidada, o sea, era tímida, ¿vale? Era muy, muy, muy tímida. Todo lo que era diferente a cuando era un hombre. Físicamente en mi campo espiritual era tímida. Y entonces yo me daba vergüenza, timidez, estaba sintiéndome tímida porque yo no quería que nadie se arrodillara ante mí, ¿vale? Eso era lo primero, por eso no podía bajar. Y aparte porque tenía el vestido muy largo. Y no quería que nadie se arrodillara ante mí, no quería, eso era como... No, ¿sabes? Eso es lo que yo podía percibir. Tenía algo en la mano. Y justo tenía que bajar, que no me había dado más remedio que bajar. Había bajado por la escalera muy lento. Podía sentir incluso que era como una alfombra. Pero era como una alfombra que tenía brillos. Y en esa alfombra que tenía brillos nada, había seguido pasando porque no me quedaba otra, no podía retroceder para atrás. Algo, mi espiritualidad me decía que siguiera para adelante y estaba bajando. Y en el momento que había bajado abajo no me quedaba más remedio que mirar en mi mano. Y cuando había hecho así, y estaban todos los guerreros, yo he hecho así, lo que tenía, ¿sabéis lo que era? Era una piedra blanda de oro que se podía palpar, brillaba mucho y podía percibir incluso en mi campo espiritual lo que ponía. Y solamente ponía fe, nada más. Eso es lo que ponía en mi piedra, que la podía moldear con mis propias manos y que era de oro. Y que ponía fe. Y había hecho así. Y la había dejado y la piedra se había sostenido en el aire. En mi campo espiritual se había sostenido la piedra en el aire. Y todos estaban mirando esa piedra. Y yo había sonreído a la gente y estaba feliz porque le había repartido el conocimiento, ¿vale? Y ellos me habían aceptado a mí en mi campo espiritual siendo una mujer y siendo un hombre. Punto. Y eso me había dado mucha felicidad. Había gente que habían aceptado. Lo importante con esto es saber que en el campo espiritual podemos sentir y percibir todo lo que nosotros sentimos de adentro. Yo en mi caso tengo mucha fe. Y a mí lo que estaba proyectando es que mi fe quería repartirla a la gente para que pudieran ser gente feliz, gente que luchara por una causa buena por la gente, para acabar con el mal. Eso era lo que yo quería transmitir. Eso es como yo me sentía en el campo espiritual. Después había retrocedido, ¿vale? Porque el campo espiritual muchas veces que te puedes, en el campo espiritual,
De pronto está en un lado y de pronto te puede aparecer en el otro lado totalmente contrario sin tu querer, porque es como una fuerza vibratoria que nosotros tenemos de energía que a veces no podemos controlar y nos transformamos en otras cosas y aparecemos totalmente en un campo espiritual totalmente diferente, ¿vale? Eso es lo que yo puedo percibir. Y después justo me había visto a mí como yo había subido rápidamente arriba, me había cogido la chaqueta, me la había puesto así rápido, me había mirado al espejo y el cuadro, el que yo he visto, o sea, que era yo, sino físicamente lo había dejado y detenido. O sea, no quería ser una mujer. No quería ser una mujer, aunque tenía un vestido maravilloso, la realidad tenía un vestido impecable. Pero no quería ser una mujer, ¿por qué? Porque me incomodaba, esa es la realidad, me incomodaba. Yo lo que quería era pues, ir con unos pantalones anchos, quería estar cómodo, quería tener una chaqueta, pues así como yo me sentía en mi campo espiritual, en mi personalidad, ¿vale? Eso como yo me sentía, más personalidad masculina que femenina. Y entonces también eso era una manera también para yo conocerme a mí. Vamos a ver, tengáis la apariencia que tengáis, siempre vais a ser lo mismo, ¿vale? Eso es importante. No juguéis a la gente por las apariencias, ¿vale? Eso es importantísimo para ser felices, para alcanzar la felicidad. Si nosotros amamos más a la gente, de verdad cómo vamos a ser más felices. Por lo menos intentarlo, ¿vale? Intentarlo porque yo lo digo de verdad. No tengáis tanta pelea con la gente. Intentar la felicidad. De verdad cómo vais a sentir felices. Pero no esperéis nada de nadie, ¿vale? Sino hacerlo por Dios, ¿vale? Por Dios, por Allah. Nada más. Ya verás cómo no va a costar trabajo el ayudar en ese momento cuando realmente lo hacéis por Allah. Eso es lo más importante. Es el mejor consejo cuando atravesáis una dificultad. O cuando queréis aconsejar a la gente al bien. No lo hagáis por que os cueste, ¿vale? Hacerlo por Dios, por Allah. Ya verás cómo no va a costar absolutamente nada, yo por experiencia. Y es una experiencia de verdad, de corazón para toda la gente. Y bueno, el tema es ese que había aparecido siendo un hombre, así estaba. Y nada, y era mi manera de yo sentirme libre. Por eso yo mayormente mi espiritualidad era un hombre, porque de la misma manera me sentía libre. Y desde pequeña, siempre me he sentido así. Entonces yo no podía cambiar, a mí la sociedad ni nadie podía cambiar mi forma de ser, mi esencia, nadie la podía cambiar. Porque yo, mi esencia que Dios había creado, la había aceptado. No la había rechazado, la había aceptado, tanto en mi campo material como en mi campo espiritual. En mi campo material era una mujer y en mi campo espiritual mayormente era un hombre. Nunca hacía pecado ni siquiera ni en el tema espiritual ni en la realidad. Siempre cumplía todo, absolutamente lo que podía. Y si tenía un error, una falta, me arrepentía al momento. ¿Para qué? Para no cometer el mismo error. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que cuando cometemos errores es importante que lo cometamos, ¿vale? No venirnos abajo y ponernos tristes. Vamos a aprender. Venimos a aprender. Venimos a pasar la prueba, a ayudar a otros si podemos y a sentirnos libres a expresarnos nuestro campo espiritual. Siempre con las bases según el Corán y la Sunna. De acuerdo a nuestra propia espiritualidad, no es una espiritualidad inventada para dañar, no. Es una espiritualidad de la fe, con el entendimiento correcto del Sagrado Corán, cuando muchas de las anillas nos muestran totalmente cómo es el campo visual correcto de la meditación profunda, no el incorrecto, el correcto, el verdadero, el que se manifiesta siempre con su propia esencia natural y como fue creado en el mismo momento que había nacido.